dice. Ya. Buenas tardes, mis ángeles. Buenas noches. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitas, hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande. Gracias a mi amiga Andrea Claro
nos acompaña siempre con su melodiosa voz de ángeles. Gracias por tu apoyo, amiga. Gracias a ustedes, mis ángeles, las amo a tiempo, los quiero. Buenas noches, buenas tardes. Se cayó el teléfono. Hoy demos honra y gloria a Dios. La palabra de hoy es hermosa. La palabra de hoy está en Mateo 14, desde el versículo 23 al 33. Vamos a leerlo. Que tenga su Biblia, lo abra. Y entonces esto creo que muchos conocemos lo que pasó en esa madrugada de cuando Jesús estaba en la tormenta con los discípulos. Voy a empezar a leer desde el 25 hasta el 33. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron, caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Después de cruzar el lago, desembarcaron a Genesaret. Muchas veces tenemos miedo. La Biblia dice 365 veces no temas. Es un no temas por cada día. Ya creo que de eso hemos hablado. A veces se enfría la fe por el sufrimiento. Cuando estamos esperando un milagro y oramos y a veces no vemos y le pedimos a Dios: «Date prisa en socorrernos, Señor». Y entonces yo tuve un sueño donde alguien me decía: háblales un poco de Efesios. Entonces aquí el apóstol Pablo en Efesios, en términos generales, habla que todos somos obra maestra del Señor y por la voluntad del Señor. Y Efeso significa una parte de Asia, donde el apóstol Pablo y muchos estudiaban la Biblia, donde llevó el apóstol Pablo su ministerio de 2 años y 3 meses. Eso lo pueden ver en Hechos 19:8. Y fue la residencia del apóstol, y ahí vivió durante los últimos años de vida también el apóstol Juan. Pero Pablo, el apóstol de Cristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que es lo que quiere Jesús hoy en día, que seamos santos y fieles a Jesús. Es muy difícil santificarnos.
aquellos todos nosotros que estamos en Efeso, que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo nos conceda la gracia y la paz en Cristo, porque en Cristo tenemos la redención mediante su sangre, y que seamos santos, tratemos de ser santos y sin mancha delante de Él, conforme a las riquezas de la gracia. Jesús hacía reunir todas las cosas, tanto las cosas del cielo como de la tierra. Lo que atemos en la tierra lo vamos a atar en el cielo. En Cristo también fuimos hechos herederos, fuimos predestinados a seguir el plan de aquel que hace todas las cosas conforme a la santa voluntad de Dios. Fue voluntad de Dios que Jesucristo muriera por nosotros, porque sí somos sus hijos. Entonces de esto les voy a hablar un poco más adelante, de lo que decía el apóstol Pablo, de esa gracia, de esa salvación, de esa heredad por medio del Espíritu Santo, de llevar el Evangelio y tratar de ser santos ante Él, donde el apóstol Pablo viajó a muchos lugares del mundo dando la palabra de Dios, y se manifestaron y se levantaron muchas cosas, y Pablo estaba obligado, encadenado a Cristo, que así debemos estar nosotros, viajando de un lugar a otro. Y a veces el apóstol Pablo: tengo que ir a Jerusalén, no sé a qué, pero el Espíritu Santo de Dios me está obligando a hacerlo y lo haré. No sé qué me iré a enfrentar en el camino. A veces hacemos cosas que no queremos hacer, hacemos viajes sin saber qué va a pasar en nuestro futuro, en nuestro presente. Solamente debemos tener esa fe, como se llama la palabra hoy de Dios, siempre siguiendo a Jesús. Entonces ahorita voy a pasarles a Andrea, que siempre, Andrea Melo, su palabra es bendecida, iluminada es por el Espíritu Santo, y después yo doy las conclusiones finales, y que Dios hoy nos dé el discernimiento, la sabiduría, y que nos ilumine en nuestros corazones para obedecerle, seguirle, amarle por encima de todas las cosas, y tratar de tener ese gozo en nuestro corazón, y que todo lo que hagamos, aunque no lo queramos hacer, lo hagamos con amor. Entonces voy a buscar aquí a Andrea. A ver, ya le estoy mandando una solicitud. Andrea Melo. Gracias por las bendiciones, por enviar saludos a Gabo. Gracias a todos de verdad por acompañarnos cada domingo a leer la palabra de Dios. A ver, ¿dónde está Andrea? Y estamos aguardando a Andrea Melo. Yo también los quiero, los amo. Boa tarde. Olá, boa tarde, boa noite aqui no Brasil. Ah, sí, buenas noches, ¿cómo está? Estou bem, graças a Deus. Quero agradecer a Deus por mais essa semana que passou, por mais essa semana que está iniciando. Durante essa semana surgiram dificuldades, mas aqui estamos de pé. E toda a honra e toda a glória seja para o nosso Deus. Amém. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Agradeço por cada pessoa que para um momento do seu dia para estar junto conosco, ouvindo a palavra, sendo abençoado. Enquanto muitas pessoas gostariam de estar, mas não podem, talvez por estarem enfermas, ou talvez por não terem acesso à internet, mas aqui estamos
Então, é motivo de agradecimento, porque estamos de pé e estamos na presença do nosso Deus. Amém. Amém. E eu quero falar um pouco para vocês a respeito da palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que é em Mateus, capítulo 14, dos versículos 25 ao 34. É uma palavra que Deus, ele fala muito ao meu coração sobre milagres, sobre fé, sobre coisas extraordinárias. Nessa palavra fala que durante aquele dia, Jesus, ele realizou uma grande maravilha, que foi alimentar uma grande multidão, né, com 5 pães e 2 peixinhos. E depois daquela obra extraordinária que Jesus fez, ele mandou que os discípulos entrassem no barco para atravessarem o mar da Galileia. E assim os discípulos obedeceram ao Senhor. Eu imagino que quando Jesus deu essa ordem a eles, Jesus já sabia que viria uma grande tempestade, porque ele conhece o nosso futuro, ele sabe de todas as coisas. Mas ele permitiu para que o poder de Deus se manifestasse naquele dia, naquele momento. Eu creio que os discípulos já tinham visto muitas maravilhas, muitos milagres, mas tinha que viver aquela experiência extraordinária com o Mestre. E de repente, quando eles estavam no barco, começou a ter um vento muito forte, as ondas ficaram agitadas, e de repente eles viram o Mestre andando sobre as águas. Queridos, eu imagino que foi algo sobrenatural, algo extraordinário, mas eles temeram. Eles tiveram medo e eles gritaram achando que era um fantasma. Mas, na verdade, era Cristo andando sobre as águas. E aí Jesus fala, não tenha medo, tem bom ânimo, não tem mais, sou eu. E Pedro diz ao Senhor, se és tu mesmo, me permite chegar até ti? E aí Pedro, ele começou a caminhar sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele seguia em frente, caminhando firmemente sobre as águas. Mas teve um momento em que Pedro, ele teve medo. Ele começou a olhar o que estava acontecendo ao seu redor, que eram as ondas agitadas, que era o vento soprando forte. E quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E do mesmo jeito é nas nossas vidas. Muitas vezes estamos passando por tribulações, por dificuldades, por tempestades. Eu não sei qual é a tempestade que talvez muitos estejam passando. Pode ser a tempestade da enfermidade, onde os médicos já desenganaram. Mas servimos a um Deus que é o médico dos médicos. Amém. Que tudo pode fazer. Às vezes é a tempestade dos problemas financeiros. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E o engraçado é que Jesus olha para ele e fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quantas vezes deixamos de crer no poder de Deus por causa das dificuldades que enfrentamos nas nossas vidas? Quantas vezes olhamos para os céus e pensamos que Deus não está nos vendo? Pensamos que Deus nos esqueceu naquele deserto que Ele nos permitiu passar. Mas só que o nosso Deus, Ele continua com os seus olhos sobre as nossas vidas. Queridos, quando temos os nossos olhos em Jesus, o milagre acontece. O sobrenatural acontece. Precisamos ter fé. Assim como Jesus falou para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Enquanto estamos passando por dificuldades, muitas vezes duvidamos que Deus vai poder agir. Duvidamos que Deus vai poder acalmar aquela tempestade. E algo que me chama a atenção nessa palavra é que Pedro, quando ele estava afundando, ele poderia ter pedido socorro
aos discípulos que ficaram no barco. Ele poderia ter tentado se salvar com as suas próprias forças, mas ele lembrou que na frente dele estava Jesus, e só Jesus poderia socorrê-lo naquele momento. E muitas vezes agimos diferente de Pedro. Muitas vezes contamos as nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos problemas, achando que aquelas pessoas vão poder nos socorrer, vão poder nos ajudar, vão poder nos dar a vitória que precisamos, mas precisamos fazer feito Pedro. Pedro, ele poderia ter pedido ajuda aos amigos que ficaram lá no barco, mas ele olhou para Jesus e pediu por socorro. O nosso socorro vem do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor. E assim precisamos fazer como Pedro. Olhar para Jesus, pedir socorro a Jesus, porque aquilo que é possível, a gente se levanta e faz. Mas aquilo que é impossível, só o Senhor pode fazer. É tremenda essa palavra. Através dela, podemos aprender a confiar mais no Senhor. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu passei hoje. À tarde, eu fui descansar um pouco. E quando eu estava dormindo, eu ouvi uma voz bem no meu ouvido. E disse assim: se confiardes em mim, viverás milagres. E na mesma hora eu despertei, eu fiquei assustada. E, sabe quando parece que está um fogo aceso no coração da gente? E eu olhei, não tinha ninguém no meu quarto, não tinha ninguém comigo. E eu dei um pulo assim, levantei, eu disse, meu Deus, quem falou comigo? E foi uma voz muito forte, com autoridade, mas ao mesmo tempo suave. Parecia que estava bem do meu lado aquela voz dizendo, se confiardes em mim, viverás milagres. E eu disse, meu Deus, como tu és maravilhoso. Confirma mais uma vez que essa é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Que precisamos confiar, que precisamos acreditar, que precisamos colocar os nossos olhos em Jesus, independente qual seja a tempestade que a gente esteja enfrentando. Amém. Independente de qual seja a dificuldade, de qual seja a aflição, os nossos olhos precisam estar em Jesus. Outra palavra que também me chama a atenção através dessa leitura é que Jesus ele chega no tempo certo. Porque eu imagino que quando os discípulos estavam ali, já fazia tempo que eu acho que eles estavam remando contra a tempestade. Eu creio que Jesus poderia ter chegado antes, ou talvez nem ter permitido aquela situação, porque ele tem todo o poder. Mas o Senhor lhe permitiu, e ele chegou na hora certa, na hora que era para ser. E do mesmo jeito é nas nossas vidas. O Senhor ele nos coloca para caminhar no deserto, para nos mostrar que nos ama, para nos amadurecer. E a gente não pode perguntar a Deus, por que, Senhor, eu passo por isso? Por que já fazem tantos anos e nada muda? Precisamos dizer ao Senhor, para quê? Porque para tudo há um propósito, para tudo há uma resposta. Tem situações que Deus nos permite passar por muito tempo e só Ele sabe o porquê. O para quê. Muitas vezes achamos que o erro está em outras pessoas, mas na verdade é Deus nos moldando para sermos pessoas melhores, para nos ajudar e nos ensinar a amar, a perdoar, a sermos pessoas melhores. E como é que a gente quer receber uma vitória se não passarmos pela luta? Todo soldado, para ter vitória, ele tem que passar pela guerra. Mas o bom é que temos um Deus que peleja junto conosco. Temos um Deus que quando ele entra na guerra é para ganhar. Jamais vamos perder porque entregamos a nossa batalha, a nossa guerra nas mãos do Senhor. Então com Deus a vitória já é certa.
Então, não importa qual seja a tua tempestade que estejas vivendo na tua vida, para vocês que estão me ouvindo, se for uma enfermidade e tiver na vontade do Senhor, Ele cura. Se for problemas financeiros, Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo está nas mãos dEle. Precisamos ter fé, precisamos acreditar. Claro que muitas vezes é difícil. Assim como Pedro, ele começou a afundar porque ele teve medo. E quantas vezes sentimos medo achando que não vamos sair do deserto que estamos passando? Só que o futuro está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos do Senhor. Precisamos ter fé, porque só Ele pode mudar a nossa situação, só Ele pode mudar a nossa história, só Ele pode fazer o milagre acontecer. E assim como essa voz falou comigo, eu falo para vocês. Se confiarem em Deus, vocês viverão milagres. Vocês viverão o extraordinário de Deus. Amém. Viverão coisas extraordinárias, sobrenaturais. Em nome de Jesus, somos alvo de milagres. Que o milagre de Deus alcance a cada um de vocês que neste momento estão assistindo, a cada um de vocês que talvez não estejam assistindo agora por inúmeros motivos, mas depois vão ver, vão assistir. Que o Espírito Santo abrace a cada um de vocês, restaurando a fé, renovando a esperança. Que a gente possa profetizar na vida das pessoas palavras de bênção, de vitória. Que a gente possa ser bênção na vida das pessoas. Neste momento eu vou cantar para vocês uma música que fala exatamente sobre essa palavra. Onde fala que o impossível a gente consegue conquistar quando temos fé em Deus. Quando acreditamos que só Ele pode fazer. E entregamos tudo nas mãos do Senhor. Acredite, é hora de vencer. Esta força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Basta a gente crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Os nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Os nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, e as barreiras você pode ultrapassar e vencer.
fiel, te mostro o teu valor. Oh, campeão, Deus das asas, faz teu voo, campeão, vencedor. Esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Amém. Bravo. Sí. Glória a Deus, que toda a honra, que toda a glória, que Amém. todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão seja para o nosso Deus. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Olhemos só para Jesus. Tudo é no tempo do Senhor, assim como dizem em Eclesiastes, que há um tempo determinado para todas as coisas e que é o melhor, o fim de todas as coisas do que o começo delas. Então, se estamos plantando com lágrimas, vamos colher com sorriso, com alegria. E assim como fala em Salmos, capítulo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Então, olhemos só para Jesus Cristo. Amém. Muito Amém. obrigada pela oportunidade. Dios, Andrea, gloria a Dios. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluya. ¿Ya? Amém. Já terminei. Ya, ok. Muito obrigada, Andrea, hermana mía. Amém. Beijo. Deus abençoe. Por siempre Beijo sus no palabras coração. muy bendecidas. Muchas cosas que no Amén. se iba a hablar, pero bueno, confiemos en nuestro Señor, que nos dé sabiduría y discernimiento. Amém. Muchísimas gracias, Andrea, que nuestro Señor la abençoe y llene su vida de Amém. muchos milagros. Amén. Amém. Em nome de Jesus. Mas é assim o nosso Deus. Deus Amém. fala aqui e fala aí. Então a nossa palavra sempre vai bater na mesma, porque servimos ao mesmo Sí. Deus. Como vos sos Amém. el Dios de preto, el mismo Dios de Deus de longe. longe. Deus que está aqui, está aí com você. Exactamente. Exactamente. Amém. Amén. Deus abençoe. Bye. Bendiciones. Tchau. Bye. Chao. Besos. Amém. Beijo. Bueno, mis ángeles, de verdad que es impresionante. A veces André y yo no nos ponemos de acuerdo y lo que ella dice era lo que yo había como que apuntado y escrito. Y entonces el mismo Dios de lejos, el mismo Dios de cerca, el mismo Dios tuyo, el mismo Dios de todas partes, porque ya eso lo hemos hablado, que su gran poder, su gran omnipresencia es majestuosa, su misericordia es para siempre. Y entonces, en esta palabra que escogimos cuando Pedro le pidió ayuda al Señor en medio de la tormenta, tuvo miedo porque él logró caminar sobre las aguas. Y el miedo lo hizo hundir, pero ¿qué hizo nuestro Señor? Le dio la mano. Confiemos que ahora en adelante nuestro Señor está en nuestras vidas y que va a apresurarse en socorrernos. Para aquellas personas que a veces piensan que todo está lento, que ella se quiere rendir, que ella quiere lanzar la toalla, que no puede más, por aquellos que tienen un nudo en la garganta y piensan, no puedo más con mi vida, que no valoran su vida, ni valoran la vida de los demás y dañan a muchas personas en su trabajo, en su mente, en su corazón. Apresúrate, Señor, te lo pedimos, a socorrerlos y a socorrernos, porque como decía el apóstol Pablo, cuando estaban en Efeso, cuando estudiaban en este ministerio, les quiero leer en Hechos, Pablo se despide de los ancianos de Efeso, y entonces le voy a leer del 17 hasta el 25. Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Efeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la providencia de Asia,
he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Siempre cuando servimos al Señor hay sufrimientos, hay lágrimas, Dios lo permite para acercarnos más a Él y mostrarnos sus milagros y sus maravillas. Así que no flaquees, no desmayes ni te acobardes. A pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos, ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas a judíos, a griegos, les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Siempre tenemos que creer en nuestro Señor Jesús, mirarlo. Yo tuve un sueño que me decía, háblales un poco de Efesios, y entonces me voy a ir aquí a Efesios, donde el apóstol Pablo sufrió mucho, pero se convirtió de verdad en esa santidad que Cristo quería, porque es muy difícil para nosotros los seres humanos convertirnos. Entonces a Pablo lo persiguieron hasta los propios judíos de todas partes donde él iba a dar la palabra de Dios. Y yo sentí que en este sueño mi Dios me estaba pidiendo que ustedes, mis ángeles, nosotros, lo que estamos en Efesios, que significa lo que estamos estudiando poco a poco la palabra, hablemos al que está al lado, hablemos a nuestros familiares, hablemos de Jesucristo, hablemos, porque Él dice que los judíos le tuvieron trampa, habla de los circuncisos y los no circuncisados, esa palabra es muy difícil de pronunciar. Entonces, Él habla que los gentiles y todos los hijos de Dios ya no somos extraños ni extranjeros, todos somos hijos de Dios. Y entonces, siempre tenemos que pedir que nos dé de su gracia, de su gozo, a todas esas personas que se sienten mal, que se sienten, que no saben por dónde va su vida, que piensa que ya no hay milagro, que su vida no tiene sentido. Por aquellos que perdieron la esperanza, aún proclamando el evangelio, porque sucede, porque al apóstol Pablo le sucedió, y decía, aquello que no quiero hacer, eso hago. Él estaba hablando del pecado, pero él habló de la sangre de Jesucristo, que vamos a nacer de nuevo en Él, que nos sellemos con la preciosa sangre de Jesús, con la armadura de Dios, para vencer cualquier obstáculo en el camino, porque a veces no sabemos qué se nos puede presentar, y que nuestra mejor armadura es la oración, y que tenemos que amarnos los unos a los otros, y dar gracias a Dios siempre por lo que sea. Aquí en Efesios el apóstol Pablo habla en acción de gracias e intercesión, sea lo que fuere, da gracias. Es muy importante en nuestras vidas dar gracias. Y entonces él habla aquí, por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe, esa fe que Pedro perdió y tuvo miedo y por eso se está hundiendo, y Jesús le dio la mano, por la fe vamos a obedecer a Dios, a alegrarle a Dios, a Jesús, por la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos. No he dejado de dar gracias por ustedes. Tenemos que orar por el mundo, por nosotros, por ustedes, y recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. A veces por medio de sueños, Dios nos revela cosas. Y a mí me dijo, yo estaba en un autobús y veía tantas cosas y me habló de esta palabra, que vamos a conocerlo más por medio de su palabra, que nuestra armadura es la palabra de Dios, para seguir adelante y seguir dando la palabra de Dios, y Él nos revelará cuál será nuestro camino, porque Él siempre tiene un propósito para sus hijos. A veces no sabemos cuál es, y decimos, Señor, ¿qué va a pasar de nuestras vidas? Yo no quiero ir a tal lugar, yo no quiero ir a otro lugar. ¿Qué será de nuestras vidas, Señor? Ilumíname, quiero conocerte mejor, revélame,
Revélame por el Espíritu Santo cuál es el camino y cuál es el propósito que tienes para con tus hijos. Por favor, te lo pido, Señor. Te lo pido para conocerte mejor, Señor. Ayúdame y date prisa en socorrerme. No quiero perder la fe en ti. Y si tú piensas que perdiste la fe o se te enfrió, no te sientas mal. Empieza de nuevo, que Dios es misericordioso, y Él quiere salvar a todos sus hijos. Él nos sellará con su preciosa sangre y nos limpia de cualquier iniquidad y nos hace nacer de nuevo. Amén. Y aquí el apóstol Pablo dijo también, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Qué bella frase. Que les sean iluminados los ojos del corazón. Aquí está hablando nuestro Señor, lo que yo pudiera entender, que a veces nos amargamos, tenemos rabia, tenemos coraje, tenemos ira y nos cegamos. Nos cegamos, vamos a pedirle, Señor, que nos ilumine el corazón, que nos dé de su gracia, de su gozo, para no dejarnos llevar por la ira, por la rabia, por el coraje, porque hay mucha gente que se amarga, hay mucha gente que no valora la vida, hay mucha gente que no sabe qué hacer, que no le encuentra un sentido a la vida. Pedimos en este momento, Señor, que nos des esa luz. Ilumínanos, Señor, el corazón. Ilumínanos el corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Vamos a saber cuál es la esperanza que nos da el Señor a cada uno de sus hijos. Cuál es el propósito de vida que tiene para cada uno de nosotros. La esperanza de la cual nos ha llamado. Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Somos coherederos con Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, si ustedes se leen el libro de Efesios, somos la obra maestra de nuestro Señor. Él nos ama profundamente. Y vamos a pedirle que nos ayude a mirarnos a nosotros mismos y a nuestros semejantes como Él nos ve. Porque a veces no tenemos amor propio y ni siquiera por nuestro prójimo. Y Él nos da esa herencia de ser salvos, sellados con su preciosa sangre y de tener esa paz en el corazón que supera cualquier entendimiento. A veces somos encadenados en sufrimientos o nos encadenan otras personas y no sabemos el por qué, pero ahí se va a manifestar la gloria de nuestro Señor. Él nos va a dar ese don de revelación por medio de eso y vamos a pedirle a nuestro Señor. Y Él te va a hablar por sueños, por señales o por medio de otra persona. Que sepan a qué esperanza los he llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Vamos a santificarlo, vamos a mirar a Jesús. Siempre fue santo, hermoso. Vamos a mirarlo siempre a Él y vamos a tratar de no cometer abominaciones sexuales, a no caer en la trampa de los impíos, que a veces nos dejamos llevar y manipular y no le hacemos caso a Dios en esa vocecita. Vamos a hacerle caso a esa voz del corazón, que es la voz del Espíritu Santo de Dios, que nos muestra, como dice aquí el Pablo, y cuán incomparable es su grandeza, su poder a favor de los que creemos. Nos mostrará esas cosas grandes y maravillosas que no hemos visto cuando tenemos fe. No tengamos miedo. Y nos va a dar esa fuerza. Como dice aquí, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz cuando tenemos fe. A veces estamos agotados, cansados. Y Él nos da esa fuerza que la gente a veces dice de otra persona, esa mujer sí tiene fe o esa persona sí tiene fe. ¿De dónde saca la fuerza? La fuerza la saca, se la da nuestro Señor Jesús, que lo acompaña día y noche. Así que descansa y mira solamente a Jesús. Y Él te va a revelar su gracia, su gloria, su poder y la esperanza de tu vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? No temas, dice nuestro Señor, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo,
muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a toda iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Hermano, hermana, si estás vacío por dentro, Dios te va a llenar de su gracia. Dios te va a iluminar el corazón. Dios te va a dar esa fuerza para seguir adelante. Dios te va a dar esa paz y te va a mostrar el camino, ese propósito por el cual tú naciste. Y entonces tenemos que estar unidos a Cristo, la unidad en Cristo. Y tenemos que recordar que gentil es extranjero, no extranjero, de Jerusalén o no Jerusalén, porque hay muchas iglesias que se equivocan y ponen la estrella de David, la iglesia de allá, y hay muchos judíos que no creen en Jesús. Porque Jesús lamentablemente sufrió tanto por nosotros y no fue profeta en su tierra, pero Él nos dio esa heredad, porque somos coherederos con Cristo, tanto gentiles, extranjeros, para Él no somos nada de eso, somos sus hijos. Entonces lo que decía el apóstol Pablo, por lo tanto recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados y circuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Vamos a hacer de verdad caso omiso a esas personas que nos quieren poner una trampa, sea de donde fuere. Sigamos dando la palabra en nuestra vida, dando esperanza y que no se pierda la fe, porque Cristo es nuestra paz de los pueblos, han hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos separa. Hay muchas enemistades que nos separan, teologías, culturas, religiones, entidades, potestades, gobiernos. Él derriba todos esos muros. Dios quiere puentes, no muros. Entonces vamos a permitir que nuestro corazón fluya ese amor hacia nuestro prójimo. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Él está hablando de los judíos y los gentiles. Los judíos son los de Jerusalén y los gentiles somos los que nacimos en otras tierras, que somos nosotros, ¿no? Los gentiles. Entonces él dice que somos un solo pueblo, que no tenemos que enemistarnos, que ojalá si tú vas a una iglesia de otra persona, o una comida en otro país, prueba lo que hacen en ese país y ámalo y agradécelo, porque mucha gente, ay, yo no como eso, yo soy venezolana y como pura arepa. No, vamos a agradecer cada comida donde vayamos, que Dios de verdad quiere que todos seamos hermanos, y a veces hablamos mal de la cultura de allá. No, es mejor el merengue, o es mejor el joropo, o es mejor ¿sabes? Vamos a aceptarnos todos como hermanos, y a veces criticamos hasta la comida que se nos da con tanto cariño y nos burlamos. Vamos a agradecer el alimento donde vayamos, porque Dios nos da de sustento, de comida, de alimento, donde fueras. Como dijo Pablo, el apóstol, me voy a otro lugar, el Espíritu Santo me está mandando, no sé qué voy a hacer, pero confío en la misericordia de mi Señor. Así que si tú tienes un destino, un viaje o una decisión que no sabes qué va a ocurrir, dile a Dios que te revele, dile a Dios que te acompañe, dile a Dios que te socorre, que Él va a estar ahí contigo. Él quiere, aquí está, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear
crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz y por la que dio muerte a la enemistad. La enemistad forma parte del pecado. Él murió por nuestros pecados. Él vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Lo que yo les decía, a veces, Adri y yo, sin ponernos de acuerdo, estamos como que cuando hablamos con Dios y responde, a veces el Dios de Brasil es el mismo de México, el Dios de México el mismo de Colombia, tenemos un solo Dios que nos hable por medio de señales, de sueño, de nuestro corazón, y a veces no nos queremos levantar de la cama y tú solamente ayúdame, date prisa en socorrerme, date esa fuerza que tú a veces no entiendes cómo te dio esa fuerza, y te cura del insomnio, te cura de la ansiedad, te cura de las enfermedades, Él te cura, solamente no pierdas la fe, porque le va a pasar como a Pedro, se va a hundir, y se podía ahogar, pero Él es tan bello, tan hermoso, que le dio la mano para salvarlo. Y entonces, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, porque hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, el Espíritu Santo mora en todos nosotros. Es una sola esperanza, y un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe. Si todos creemos y hablamos de su palabra con fe, vamos a edificarnos en Cristo, que Él edificará nuestras vidas y nos mostrará el camino, la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Él quiere que seamos, que lo imitemos como Él, porque somos su obra maestra. Y a veces el santo templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo, que somos nosotros, no lo cuidamos, lo maltratamos. Y es difícil no caer en el pecado, es difícil. Pero poco a poco Él nos va limpiando y ayudándonos. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas. Vamos a pedirle a Dios que seamos zarandeados por Él, que nos lleve de aquí a allá, pero Él, porque sabemos y tenemos fe que nos va a dar la mano, así como hizo con Pedro, para que no se ahogue, que no seamos zarandeados por las potestades en el mundo y por los impíos, no caigamos en la trampa, no caigamos cuando nos quieren, cuando Jesús dijo, da la otra mejilla, no quiere decir que demos todo, sino que no caigamos en provocaciones, porque a veces caemos en provocaciones. Mi gente, caemos en provocaciones, es lo que quiere la gente, discutir, señalarte, herirte. No, cuando Dios voltea hacia otro horizonte, otra esperanza, y esa esperanza es la fe que yo tengo en mi Cristo, en seguir su camino y tratar de obedecerlo. Y que yo no voy a perder esa esperanza, ese propósito que Él tiene en mí y en ustedes. Vivan como hijos de la luz, decía el apóstol Pablo. No vivan con pensamientos frívolos como los paganos, que a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Acerquémonos a la luz, no a la oscuridad. Busquemos a nuestro Señor, porque en su palabra está la verdad, y así les habló y enseñó Jesús, según la verdad que está en Él. Les enseñó que debían quitarse ese ropaje antiguo de la vieja naturaleza. Si tú no conocías la palabra de Dios y la estás aprendiendo, eres un efeso ahorita, como era el apóstol Pablo, un efeso que estudiaba, ministraba y daba el evangelio, quítate esa ropa vieja. Ya no eres más ignorante, ya estás en la armadura, en el camino de Dios. Y no creas que si pecaste antes porque no tenías
la luz de Dios, la palabra, el conocimiento, no creas que pecaste, porque Dios siempre te va a mostrar paz que supera cualquier entendimiento. Te va a dar ese entendimiento para seguir con Él y te va a dar una ropa nueva de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Amén. Así que les deseo la luz de Dios para todos, que nuestro Señor nos dé a todos discernimiento, que nos dé luz en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro camino, que siempre sigamos, de verdad, aunque estemos confusos, tristes, amargados, la luz de nuestro Señor Jesucristo, que no caigamos en la trampa de la oscuridad. Amén, en el nombre de Jesús. Tratemos de no enojarnos, de no pecar, de no darle cabida al diablo. Esto lo dice en Efesios nuestro Pablo, apóstol Pablo. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Amén, Señor. No agravien al Espíritu Santo de Dios. Abandonen toda amargura, dice, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Vamos a abandonarla, vamos a abandonarla. Y más bien vamos a tratar de ser bondadosos, compasivos, y vamos a perdonarnos. Vamos a convertirnos en pueblo santo de Dios. Que tampoco debemos haber palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros, cualquier cosa que esté fuera de lugar. Más bien, demos gracias a Dios todos los días y tratar de no estar en la inmoralidad o en la impureza para poder recibir la herencia de Dios en el reino de Cristo. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no nos hagamos cómplices de los hijos del diablo. Y quiero terminar con la armadura de Dios. Por lo tanto, pónganse todos la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. El escudo de la fe, Señor, es la palabra. Con la fe nadie nos puede derribar. Es nuestra armadura. Porque la fe es la verdad en Cristo y la verdad nos hará libres. Y siempre la verdad sale a la luz. Todo lo bueno y bonito sale a la luz. Ninguna mentira impía va a prevalecer, ninguna arma forjada va a prevalecer sobre nuestras vidas. Amén. Con el cual, por medio del escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tome el casco de la salvación. El casco de la salvación es el conocimiento de la palabra, el discernimiento, esa sabiduría que nos da nuestro Señor. Tome el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y también nos pide el apóstol Pablo que oremos también por él, para que cuando hable, Dios nos dé la palabra para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclamen valerosamente, como lo hizo el apóstol Pablo, que Dios lo tenga en su gloria, y como nos pide nuestro Señor que hagamos nosotros. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les conceda a mis hermanos la paz, el amor y la fe, la esperanza. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor imperecedero.